amigos, bueno, espero no extenderme con este vídeo. Trataré que sea lo más sintético posible. Y bueno, pues de esta manera creo que he buscado una forma, no sé, un poco más didáctica quizás de exponer las ideas que yo he tenido durante todos estos años con el tema de lo que se llama por ahí filosofía de la física o no importa el nombre que se le dé. Recuerden que yo hago mi filosofía y desde mi filosofía pues investigo otros campos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que me mantengo siempre dentro de la interpretación filosófica de los asuntos, ¿no? Entonces, en este caso, me voy a referir a lo que he llamado en este vídeo mi revolución copernicana, ¿ok? Para la física del siglo XXI, porque ya han pasado demasiados años. La física sigue hasta cierto punto, desde el punto de vista hermenéutico, interpretativo, estancada, o sea, no tiene potencial interpretativo para lidiar con la realidad, y esto ocurrió básicamente a partir de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica trajo una conmoción tremenda que pues, nos ha dejado sin capacidad interpretativa. No recuerden a Feynman lo que él dijo, que nadie entiende la mecánica cuántica, y que que le entiende porque le está mintiendo. Yo creo que hoy yo voy a tratar de arrojar un poquito de luz en este sentido. A ver si le podemos decir a Feynman al fin, oye, sí, ya lo que tú dijiste estaba correcto, estaba bien, pero ya finalmente estamos viendo la luz al final del túnel. Claro, aquí hay que estar preparado para hacer jugadas grandiosas, señores. Hay que jugarse el todo por el todo, porque ya la situación está estancada y no se ve ningún tipo de solución. La gente inventando teoría que si la teoría de los bucles, ya no se invente más, que el problema es que no hay capacidad de interpretación de los mismos resultados teóricos, ¿entienden? Y entonces esto está afectando muchísimo a la física. Ahora bien, ¿por qué una revolución copernicana? Porque la única manera de seguir adelante, señores, es un cambio total de paradigma. Hay que concebir una cosa inaudita. Miren, yo les recuerdo, y déjenme decirles que esto en cierto modo yo hablé de esto hace muchos años, en un congreso donde básicamente habíamos físicos y filósofos. Allí yo coincidí allí con Willis Lamb, que era premio Nobel, estaba vivo cuando aquello, y Alan Aspect, que es el premio Nobel de física creo que del año pasado, si mal no recuerdo, o el antepasado, con el tema del entrelazamiento cuántico. Este tema se discutió muchísimo en aquel congreso, el entrelazamiento cuántico, la teleportación y todas esas cosas que eran muy novedosas. Estoy hablando de esto hace 24 años, ¿okay? Fue, si mal no recuerdo, en el año 2000. Y en aquel entonces era muy novedoso el tema de la teleportación, del entrelazamiento. O sea, la teleportación era novedosa, pero el entrelazamiento, ustedes saben que viene, es una derivación de la paradoja de PR. Y bueno, Aspect estaba trabajando en este campo, y de ahí sale también todo el tema de la teleportación y todas esas cosas. Entonces yo tuve ahí una hora de conferencia igual que ellos. Habían 15 minutos de exposición para gente menos conocida, y a mí que no me conocía nadie, sorprendentemente, no sé cuál fue la razón, me dieron una hora de conferencia. Yo di mi hora de conferencia delante de los monstruos aquellos, pero la verdad es que ni creo que llegaron a entenderlo porque fue traducido, traducción simultánea. Habían varias cabinas donde habían traductoras y ellas estaban haciendo su trabajo, y yo hablaba muy rápido porque no todo lo que yo quería decir no cabía en una hora. Después me di cuenta, y entonces fue un atropello. Yo creo que ni siquiera se entendía la traducción, pero bueno, así pasó, ¿no? Y de algún modo ahí se veía que por la vía que yo iba no aceptaba el tema del entrelazamiento cuántico. Eso tenía que tener otra explicación, no era así, sí, todo entrelazado las partículas, y entonces mandarse a correr detrás de la novedad y la cosa, no creo que fuera así, ¿verdad? Entonces, y todavía lo sigo pensando, que esto tiene otra explicación, pero bueno, apartándonos de ese tema, lo que les venía a decir es que hablo de una revolución copernicana en el campo de la física, porque
creo que solamente removiendo sus cimientos es que podemos avanzar. Desde el punto de vista filosófico, yo creo que esto está a nivel de fundamento. No hay ninguna posibilidad, ninguna esperanza de que se pueda desatascar la física, sobre todo con el problema de interpretaciones que genera la mecánica cuántica, pensando que vamos a encontrar una teoría nueva que resuelve el problema. No, yo no pienso eso, que yo creo que ya por ahí ese camino está cerrado. Por lo tanto, hay que regresarse a los fundamentos, aunque parezca extraño. Y estas jugadas no siempre son malas, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les recuerdo, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, cómo fue que yo resolví el tema de las paradojas de Zenón de Lea. Este es un asunto que depende más de la jugada que usted haga en la pragmática de los saberes, como diría Lothar, que de otra cosa, ¿no? Y tiene que tener una visión general, tiene que tener astucia, tiene que tener de todo. Entonces, yo les recuerdo que yo cuando yo me enfrenté a estas paradojas, siendo estudiante de tercer año de filosofía allá en San Petersburgo, en Rusia, pues yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con esto, no? Porque estaba dentro del tema de la mecánica de Hegel, que estaba estudiando yo. Entonces, bueno, Hegel daba su interpretación de las paradojas del movimiento de Zenón, y obviamente yo tenía que estudiarme la manera en que Hegel entendió las paradojas aquellas y cómo las interpretó y demás. Era parte de mi tesis, ¿no? En aquel momento de mi trabajo de curso de tercer año. Pero bueno, el asunto es que cuando yo me enfrenté al tema, yo dije, bueno, a ver, por lo que veo aquí, empiezo a investigar, ¿no? Y me doy cuenta de que no solamente los más grandes cerebros de la filosofía y de la física misma habían reflexionado sobre estas paradojas, habían tratado de resolverlas durante 25 siglos, señores, sino que también en la actualidad, en el momento que yo estaba estudiando ahí, se aplicaban los métodos más modernos, lógica, matemática, teoría de conjunto, herramientas de matemática, lógica, matemática, y nada, y tampoco eso significaba una solución. Por lo tanto, yo tomé una decisión y dije, bueno, si han pasado 25 siglos y las paradojas lo han resistido, pues aquí no hay nada que solucionar. Yo no me puedo poner, como he dicho en algún que otro vídeo, en una fila inmensa detrás de estos grandes monstruos, a pretender que yo voy a solucionar las paradojas de Zenón. Es lo mismo que yo recomiendo para el tema del estancamiento que tiene la mecánica cuántica. No es otra teoría la que va a resolver eso. No es otra. Miren la cantidad de monstruos que han hecho teoría ahí. Hacer una teoría que resuelva eso significaría estar por encima de Einstein, de Bohr, de Heisenberg, de esos grandes nombres que yo veo muy poca probabilidad que cualquier físico vivo hoy vaya a hacer eso, honestamente. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué es mi consejo para los físicos? Pues yo dije, bueno, la verdad es que yo voy a asumir, fíjense el cambio de perspectiva, que las paradojas están bien. Esto es absolutamente contraintuitivo, porque son paradojas, por lo tanto son algo que no se pueden solucionar, pero son contradictorios, etcétera, etcétera. Son paradojas del conocimiento. Y entonces, pues yo dije, la manera de evitar esto es considerar que estén bien las paradojas, por lo tanto no hay nada que solucionar aquí. O dicho de otra manera, que la solución de las paradojas es entender lo que Zenón dijo y decir, Zenón estaba correcto. Pero esto era una jugada absolutamente contraintuitiva, porque admitir que Zenón estaba correcto significaba admitir que las cosas no se movían. Entonces, que el movimiento no existe, ¿no? Eso es lo que se deriva de las paradojas. La cosa no era tan así. Pero bueno, eso es lo que estaba en la mesa. Y yo me atreví y dije, bueno, ¿y qué? Está bien. Yo voy a justificar lo que se nos dice, porque esto no es posible. O sea, no tiene ningún sentido que yo quiera solucionar las paradojas estas, como ha hecho la humanidad durante 25 siglos. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Entonces, cuando yo cambié la perspectiva, todo esto también mezclan un poco con el cambio de paradigma de Kuhn, ¿no? Pues todo empezó a aclararse. Y yo dije, bueno, vamos a suponer que Zenón está correcto, y por lo tanto la solución fue muy sencilla. Se la resumo aquí. Eso que usted como físico llama trayectoria dinámica es una esquematización del movimiento, una representación en el espacio objetivo que usted mismo genera, el conocimiento mismo genera esa realidad objetiva donde se inscribe en este tipo de conocimiento. Una trayectoria dinámica es una construcción del conocimiento que se hace
sobre la base de una yuxtaposición o de una serie de estados de reposo. Por lo tanto, si identificamos el movimiento con una trayectoria dinámica, que no es más que una serie de estados de reposo, pues ese no tiene toda la razón. Y lo único que tenemos que hacer es empezar a reevaluar la física desde su mismo fundamento y decir, ¿dónde fue que nos equivocamos? Y nos equivocamos. Recuerden que la mecánica es el fundamento de la física toda. Ahí donde está todo, ahí donde hay que ir. Y entonces, ¿dónde nos equivocamos? Pues que lo que nosotros entendimos por movimiento no era tal, y era justamente lo que Zenón nos estaba diciendo. Lo voy a dejar aquí porque tengo vídeos aquí en el canal sobre las paradojas de Zenón, sobre la solución de esta, cómo lo vinculo con la mecánica cuántica, con todo. Y entonces no tiene sentido que gaste tiempo aquí, ¿no? En esto. Pero ya saben cuál es la idea. Una trayectoria dinámica es sencillamente una serie de estados de reposo. Nosotros nos representamos el movimiento de esa manera, pero no podemos identificarlo de esa forma, porque si una cosa realmente se va a mover, no puede estar en un punto definido del espacio. Si estuviera así, estuviera en reposo. Es tan sencillo verlo ahora y decir, pero ¿cómo nadie vio esto? Pero bueno, nadie lo vio. Entonces, por ahí me fui yo, y eso significaba, cuando miré para atrás me asusté porque dije, bueno, sí, soluciono las paradojas. Esta es la solución de las paradojas, sin duda. Y por lo tanto, las paradojas son correctas. Lo que hay que cambiar es nuestra representación del movimiento, que no entendimos el movimiento, todavía hoy no lo entendemos, y le estábamos llamando movimiento a una serie de estados de reposo. Más nada que eso. Esa serie de estados de reposo es lo que se llama trayectoria dinámica. Entonces, ya aclarado esto, dije, bueno, pero las consecuencias que trae son espeluznantes, porque hay que revisar la física desde el mismo fundamento. ¿Qué rollo me he metido? Y ahí, como un estudiante inocente, empecé a luchar con mi objeto y mi cosa, y esa investigación la tuve que hacer paralela a la tesis, porque mi tesis era de Hegel, no de la física, ni del movimiento, ni nada de eso. Y entonces mi tutor no aceptaba, yo eso también lo he dicho, no aceptaba ese tipo de cosas. A él le parecía eso positivismo, de estar mezclando la ciencia con la filosofía, con la verdadera filosofía, así con la concatenación de los grandes sistemas de filosofía. Y mi educación ahí era medieval con él, era una educación tremenda, que él me decía en ruso, me decía, limítese a escribir lo que es. No podía yo aportar nada, yo tenía que... Si yo le leía lo que Hegel decía y abajo ponía mi nombre, él me decía, muy bien, ahora sí tengo que... Vaya, es una broma, no, pero en el sentido que tenía que estar tan apegado al pensamiento de Hegel, que cualquier cosita que yo agregara mía, de mi propia cosecha, o cualquier mezcla que yo hiciera, coqueteando con la contemporaneidad y con la ciencia, y eso era para él sumamente ofensivo. Mi trabajo era básicamente hermenéutico, en el sentido que yo lo que tenía que era que meterme dentro de Hegel, entender su pensamiento, interpretarlo tal cual. Y la verdad que era una cosa desgastante, ¿no? Y dura y difícil, pero bueno, eso fue lo que me tocó y yo contento, porque igual, como he dicho, era el mejor especialista de Hegel que había. Y entonces él estaba en otro nivel, ¿no? Y entonces, pues, obviamente yo muy contento de haber escrito con él, que tuvo dos gente nada más. Yo me gradué y él me tuvo a mí y a un prodigio que tenía 15 años y estaba ya discutiendo la tesis conmigo, qué sé yo. Él estaba por un año debajo de mí, pero tenía 15 años. Entonces, ese muchacho prodigio ruso y yo éramos los únicos alumnos que él aceptó para tutorear la tesis. A mí me aceptó porque cuando él llegó allí, él venía de un... Ya el vídeo se me está yendo por otro lado. Venía de un como castigado. Lo tenían castigado en su casa sentado, ¿no? Porque, ¿saben? Los problemas ideológicos, los países comunistas, esto. Y cuando llegó no tenía nadie. Entonces un amigo mío me lo presentó y me dijo, agárralo, que el tipo está acabado de llegar. Y como no tenía nadie, me dijo, bueno, sí, yo lo acepto, hablé con el jefe cátedra ahí, si que lee una firma y ya, yo lo tutoré. Y entonces, pues... Ya, pero me aceptó a mí y a este muchacho, se llamaba Dima. Punto. Entonces, después no sé qué pasó, pero hasta que yo me gradué, él nada más que tuvo 2 estudiantes. Y entonces, pues, lo que les iba a decir es sencillamente que yo esta jugada tuve que hacerla para poder salir de un atolladero donde está metida el pensamiento físico también. Y esto había que levantarlo, ¿no? Y sobre todo porque tenía que solucionar las paradojas. Bueno, pues esa fue la solución
salomónica que encontré. Todavía estoy muy satisfecho con esa jugada que hice. Me ahorré siglos enteros, pero tuve que meterme en este tortuoso camino de empezar a estudiar, a analizar, a lidiar con con paradojas del conocimiento, con paradojas de la filosofía y paradojas de la física misma. Y entonces, bueno, los años fueron pasando, décadas enteras, y yo con una idea fija, que era la idea del movimiento. Esto es lo que está en la base de la mecánica. Y entonces ya me había dado cuenta que ese no lo había entendido bien, que algo estaba pasando ahí, que éramos nosotros los culpables, ¿no? Y entonces, pues nada, ese cambio de paradigma me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque mi revolución copernicana, lo que le llamo aquí revolución copernicana para no extender más el vídeo, consiste en lo siguiente. Recuerden que Kant, que fue el que hizo la revolución copernicana en filosofía, le llamó a sí mismo Kant, se basó en Copérnico, en la idea de Copérnico no pudiendo explicar los movimientos de las esferas celestes y todas esas cosas, suponiendo que la Tierra era el centro, pues ¿qué hizo? Pues cambió la referencia y lo puso en el Sol. Entonces puso a los demás astros a girar alrededor del Sol, ¿no? Es el sistema heliocéntrico. Y entonces, Kant hizo exactamente igual. Y recuerdo las palabras de él en la Crítica de la Razón Pura. Él dice: hasta ahora la gente pensó, hablando de su revolución copernicana, la gente ha pensado que la razón se regla por el objeto. Y su revolución copernicana consistía en considerar que el objeto se regula por la razón. Lo hizo al revés, cambió la perspectiva, ¿no? Aquí yo hice exactamente lo mismo. Fíjense bien, hasta ahora la gente ha pensado que existen los cuerpos con masa desplazándose en un espacio vacío. Esto es el fundamento de toda la física, y esto trae unas consecuencias que después son muy lamentables. ¿Por qué? Porque esto, en primer lugar, nos está imposibilitando de explicar el origen de la masa. Y es una exigencia que tenemos. Bueno, pues si existen cuerpos con masa desplazándose en un espacio vacío, y estoy metido en tremendo rollo, porque tengo que explicar qué cosa es ese desplazamiento. Tengo que explicar qué es el vacío, el espacio vacío. Oye, no da igual, porque el lío es que no puedo explicarlo, porque el espacio es algo diferente del movimiento, es algo diferente de los cuerpos con masa. Estoy metido en tremendo rollo, que obviamente al final voy a chocar con esa gran conmoción que trae la mecánica cuántica y que no la entendemos. No voy a poder explicar nada. Si ya yo presupongo el espacio como algo diferente del movimiento, un espacio vacío, pues tendré que explicar ese espacio vacío como una entidad diferente. Tengo que explicar el movimiento concebido así como lo consigo, como traslación de un cuerpo, como espacio recorrido, como trayecto, en un espacio preexistente ya, fíjense, y tengo que explicar de dónde salen esos cuerpos que son diferentes del espacio y del movimiento mismo. Señores, por ahí no hay salida. Entonces, esto lo estoy diciendo yo después de décadas enteras de estudio. Esto pero lo puedo contar así porque ya yo esto lo veo por donde quiera. Ya me es tan cercano y familiar este asunto de revertir toda esta perspectiva que para mí, de hecho, lo raro es la otra, ¿no? Ya la veo rara, ¿no? Porque la mecánica clásica ahora, desde esta perspectiva, es una estática, una cosa frisada, todo está tieso, ahí no hay movimiento ninguno. Pero ustedes se creen que sí, y ese es el problema, que hay que virar todo eso, hacer ese cambio de perspectiva, esa revolución copernicana, que es la cosa, y entonces no ir, vamos a decir, si se lo explico mejor, no ir de los cuerpos al movimiento, sino del movimiento a los cuerpos. En eso consiste la revolución copernicana, mi revolución copernicana para la física. En otras palabras, hasta ahora se ha pensado, voy a parafrasear a Kant, que los cuerpos existen en espacio y en tiempo. Sin embargo, esta perspectiva es errónea. A partir de esta revolución copernicana que yo propongo, hay que entender que los cuerpos se espacializan y se temporizan sencillamente porque se mueven. En eso consiste mi revolución copernicana, si tuviera que expresar una fórmula o llevarla a esta formulación tan sintética kantiana, ¿verdad? Por lo tanto, no podemos explicar las cosas suponiendo que hay un espacio y tiempo dentro del cual existen los cuerpos. Déjenme decirle que la teoría de la relatividad
como quiera que sea, siguió arrastrando el modelo newtoniano de los estantes. Y también la mecánica cuántica, cuando cree que las partículas evolucionan o carecen o no de trayectoria, pero en un espacio que no sea, cuando usted habla del espacio de configuración, el espacio de Hilbert, eso es otra cosa, un espacio matemático. Pero si usted pretende que hay evoluciones de partículas elementales en un espacio físico, ya ahí las cosas cambian. Entonces hay que cambiar completamente la perspectiva. No, las cosas no se mueven en espacio y tiempo, sino que se espacializan y temporizan sencillamente porque se mueven. Cuando uno adopta esta perspectiva, se quitó el problema del vacío de arriba. ¿Cuántas cosas no soluciona? Todas las que no tienen solución dentro de la perspectiva anterior, ¿no? La episteme anterior. Por ejemplo, si usted lo ve así, podría solucionar el tema de la gravedad, el origen de la masa. Nada de esto tiene solución en el viejo paradigma. El origen de la masa, el tema del movimiento, al fin lo entendería, el del tiempo, que tampoco lo entiende la física, el propio espacio, el concepto de espacio, el vacío, el éter, el concepto de campo cuántico que se ha inventado para poder explicar todas estas cosas. Y ya no se sabe, cada partícula ahora tiene su propio campo, porque ya llegamos ya a lo irracional, a lo absurdo, ¿no? El tema de la materia oscura o la energía oscura, todo eso se aclara así de golpe cuando usted cambia ese viejo paradigma y lo sustituye por el que yo estoy proponiéndole, ¿no? Por mi revolución copernicana. También, por si fuera poco, todos los misterios de la mecánica cuántica van cayendo uno detrás del otro, si adopta esta perspectiva, ¿verdad? Y lo mejor que tiene, por si fuera poco, porque también es esto, que sería válido, o sería válida esta solución para el macro y para el micro mundo, no habría diferencia. Así que, ¿qué le parece? Como mismo explica usted, el comportamiento de una partícula elemental puede explicar el comportamiento de un objeto macroscópico por grande que sea, porque el movimiento es el mismo desde esta perspectiva. Entonces, ¿qué les puedo decir? Se lo voy a poner más gráfico todavía. Cuando un cuerpo se mueve, no es que preexista un espacio en el que el cuerpo existe y en ese escenario se va a mover, ¿verdad? Recuerden que el tiempo, ¿por qué no hablo de tiempo aquí? Porque la ecuación de la física, el tiempo, esa variable de tiempo, eso no sirve para nada. El tiempo no existe para la física, simplemente no existe, por eso es que no sabemos absolutamente nada del tiempo, pero aquí sí lo vamos a entender, ahora cuando adoptamos este punto de vista, porque cuando un cuerpo se mueve, no es que lo precise un espacio vacío y el cuerpo se desplace en ese escenario. Sencillamente, al moverse, el cuerpo crea ese supuesto vacío, que no es tan vacío, pero lo que crea ese vacío es justamente el movimiento del cuerpo, porque el cuerpo se desmaterializa, oigan bien, se degeometriza y se convierte en energía cinética en este caso. Si el cuerpo que se está moviendo no está en ningún lugar definido del espacio, simplemente es porque no está en ningún lugar, porque no es, porque se ha desmaterializado. Trate de ubicarlo, trate de localizarlo y verá que no lo puede localizar en ningún lado, menos que esté en reposo. Pero el concepto de masa está relacionado con colisiones, con localizaciones. Solo existe la masa en reposo, es lo que hay que entender. Y cuando hay masa, hay reposo. Por lo tanto, si usted localiza un cuerpo en un punto determinado del espacio, con este esquema determinista, pues usted va a tener masa y va a tener cuerpo estático, sin movimiento alguno. Ahí no hay movimiento, porque para que haya movimiento, el cuerpo tiene que desmaterializarse, no puede estar en un lugar definido. Y esa dimensión de desmaterialización del cuerpo, donde el cuerpo no está en ningún lugar, si se quiere preguntar todavía dónde está, pues le diré, esa dimensión es el tiempo, lo que a usted le faltaba, lo que no tenía. La dimensión impulso energética esa, de tiempo-energía. Pues solamente hay tiempo cuando el cuerpo no está en el espacio, obviamente, cuando se desmaterializa. Entonces se puede determinar desde el punto de vista temporal, pero no del espacial. ¿Por qué? Porque la relación del espacio y el tiempo tampoco fue la que Einstein le dijo, ni mucho menos la que Galileo le dijo. El espacio y el tiempo, como le dijo Hegel, son solamente momentos del movimiento. Ellos no tienen verdad en sí mismos. O sea, ellos existen porque el movimiento existe. El movimiento es lo que lo genera. Por tanto, ¿qué son el espacio y el tiempo? Siendo esos momentos del movimiento, o sea, ¿qué es el movimiento mismo? Es la transición, nos dice Hegel, del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. No podemos tener los dos simultáneamente. No se hagan ilusiones con esas descripciones.
Eso no es posible. Si usted tiene la determinación espacial, no tiene la temporal. Y si tiene la temporal, o temporia, como yo le llamo, no es temporal. La dimensión temporia no tiene la espacial. Entonces, es tan sencillo como eso. Para que haya movimiento, tienen que estar las dos. Pero las dos no se dan simultáneamente. Y la manera de coexistir ellas, o sea, de darse simultáneamente, es mediante la transición del uno al otro. Eso que usted está viendo, que no tiene localización, que no tiene determinación espacial, que no tiene masa, es justamente el tiempo, ¿ok? El tiempo. Y por lo tanto, la dimensión ondulatoria de los fenómenos. Si usted quiere saber qué es el tiempo, entienda primero qué es una onda en mecánica cuántica y qué cosa es el concepto de probabilidad en mecánica cuántica. Entienda primero que en el cuadrado del módulo de la función de onda está explicado todo esto tal y como Max Born lo interpretó. Y se dará cuenta que sencillamente nos hemos apoyado durante tantos siglos en un esquema, en una interpretación del movimiento que es una estática. No voy a decir que sea errónea, pero sencillamente es solo una parte del movimiento, la parte que corresponde con el reposo, con la espacialización, con la necesidad de coordenadas, con la localización, con la masa. Todo ese aspecto, que es el espacial, es el que hemos descrito a título de movimiento. Pero el movimiento son ambas cosas y la transición de ambas, del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Si nunca había visto el tiempo desde el punto de vista físico, si usted nunca supo lo que era eso, pues ya se lo estoy diciendo. El tiempo sencillamente es un fenómeno ondiforme que se manifiesta en forma de ondas. ¿Ondas de qué? Ondas de indeterminación espacial. Eso es el tiempo. Cuando el cuerpo no está determinado espacialmente, está determinado tempóricamente. En forma ondulatoria, obviamente, porque son ondas de tiempo. Son las mismas ondas de probabilidad de Max Born. Lo voy a dejar aquí para no complicarle más la vida, pero piensen que todo esto que mencioné, pues sencillamente se empieza a esclarecer. El tema de la gravedad, repito, la masa, el movimiento, mismo tiempo, espacio, el dualismo onda-corpúsculo, todo el principio de Heisenberg. Fíjense que quisiera explicárselo desde este nuevo punto de vista aquí, pero no quiero extender más. También el principio de indeterminación, todos los principios fundamentales de la mecánica cuántica. Ahora, hay que entender que quien corresponde a este nuevo paradigma es la mecánica cuántica, no la física clásica ni la relativista. Y esa mecánica cuántica, ese comportamiento del movimiento cuántico, ¿ok?, es el que nos respalda a nosotros, o a mí, el que respalda mi revolución copernicana. O sea, desde mi revolución copernicana no hay nada más natural y menos raro que la mecánica cuántica. Aquí se los dejo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Si tienen alguna duda, por favor, pónganmelo en los comentarios, que las cosas no caben aquí, es demasiadas cosas. Pero yo le puedo ir punto por punto poniendo a prueba esta revolución copernicana con los problemas más raros de la física. Y usted verá que después me dirá, coño, pero lo raro es que haya sido de otra manera. Así mismo. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo.